La lectura la tuvimos en el libro de San Marcos, capítulo 15, los versículos 1 al versículo 15. Y lo que vamos a tratar ahora es el juicio contra Jesús, el juicio civil. Dado que es Navidad, hoy día celebramos, y acabamos de hacerlo, el nacimiento de Jesús, y eso es lo que yo creo todos saben. Navidad significa nacimiento, en este caso el nacimiento de Jesús. La ocasión de la celebración es hoy, pero la razón de ese nacimiento lo vamos a ver hoy en el desarrollo de lo que vamos a exponer. Jesús nació, ¿pero para qué? Para morir en una cruz. Y estamos en los minutos previos antes de que esto ocurra. Para que usted pueda tener una idea mucho más acabada de lo que vamos a compartir, es necesario poder tener el panorama general de todos los evangelios que relatan acerca de este hecho, porque en el evangelio de Marcos no aparecen detalles que en los otros evangelios sí están y que nos permiten tener un panorama mucho más acabado de lo que ocurrió en aquella ocasión. Así que con tranquilidad usted en su casa después puede ir aparte de lo que hemos leído en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Esto también se complementa con San Juan, capítulo 18, y con Lucas, capítulo 23. Como les decía, estamos frente a un juicio civil. De acuerdo a la legislación, a la teoría del sistema procesal, la definición de un debido proceso, ¿qué es lo que es un debido proceso? Hay muchas definiciones acerca de esto, pero yo quisiera compartirle una de esos. El debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse, acatarse en cualquier procedimiento legal. ¿Para qué? Para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito. En el juicio o acusación contra Jesús, eso no ocurrió. No hubo un debido proceso. Ni el anterior, que tuvo connotaciones de tipo religiosas. Recuerden que el sumo sacerdote, en conjunto con los demás sacerdotes, acusaron a Jesús de blasfemia. Y eso ocurrió no como se debe llevar un juicio. Ocurrió de noche, con testigos falsos, tratando de que el propio Jesús se autoincriminara. Y eso no es correcto dentro de un debido proceso. Y esto no es simplemente hoy en día que ha quedado establecido. En la legislación romana y en la legislación judía de la época habían formalidades que garantizaban un debido proceso. Habiendo ocurrido eso con estas autoridades judías que lo único que deseaban era matar a Jesús, sacarlo del camino,
porque para ellos la figura de Jesús les resultaba incómoda a sus intereses, pero ellos no tenían la autoridad porque estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Y como tal, ellos no podían ejecutar a nadie con la pena de muerte. Entonces, lo que acabamos de leer nos introduce a ese juicio ahora que va a ser de tipo civil y que lo va a tomar la autoridad romana, la cual sí puede sentenciar a un hombre que muera. En particular, los casos de sedición, de reos rematados, que para la legislación romana eran sentenciados a muerte, la forma de ejecutar ese tipo de sentencia era crucificándolos. Y la crucifixión era solamente para todos aquellos que no eran romanos. Un ciudadano romano no se ejecutaba de esa manera. Entonces, el Sanedrín, en esta madrugada, en donde han tenido a Jesús acusándolo injustamente, deciden, ¿cierto?, determinar que Jesús merece la pena capital. Pero como ellos no pueden ejecutarlo, lo llevan a Pilato, que era el gobernador en aquella época de toda la provincia de Judea. Por eso que dice muy de mañana. Jesús ha estado arrestado desde la medianoche y ha ido pasando toda la madrugada en ese lugar, apresado, arrestado por estas personas. Y dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, los escribas y con todo el concilio, o sea, todo el Sanedrín, llevaron a Jesús atado como un malhechor y le entregaron a Pilato. El relato nos señala que es de madrugada. Los textos nos muestran que el Sanedrín volvió a tener otra reunión en ese momento. A esa hora quizás ya se habían sumado miembros del Sanedrín que no estuvieron al inicio de la acusación. Recuerden que todo esto fue un complot. Y para que no se les saliera de la mano este complot, fue con muy pocas personas acordadas. Pero a medida que fueron transcurriendo los hechos, se fueron sumando más integrantes del Sanedrín, ¿ya?, que lo conformaban ancianos en el sentido de autoridad sabia para tomar determinaciones de tipo legal, los sacerdotes y los escribas, en este caso la mayoría de la secta de los fariseos. Dijimos que a esa hora ya muy de madrugada, al inicio ya del día, temprano por la mañana, se pusieron todos de acuerdo y dijeron, lo vamos a llevar a Pilato. Él puede sentenciarlo a la muerte. No son muchas las horas que han ocurrido. Y lo que uno no debiera dejar de asombrarse es que lo hicieron todo de manera diligente. O sea, pusieron todo su esfuerzo para que esto ocurriera rápidamente. Tenía que ocurrir en ese día viernes. No podía pasar este juicio al día sábado. Recuerden que para los judíos, era la celebración de la Pascua, la fiesta más importante hasta el día de hoy del pueblo de Israel, del pueblo judío.
Y tampoco podían ejecutar a nadie en día sábado, porque el sábado era el día más sagrado de ellos, el Shabbat, como se conoce. Entonces hicieron todo el esfuerzo diligentemente para que Jesús fuera ejecutado ese mismo día. Pero mire la hipocresía de ellos. Porque cuando llegan a la sala que se conoce como el pretorio, donde se sentaba el gobernador romano, para los judíos, sobre todo en una fiesta tan sagrada, llegaron con Jesús, pero no quisieron ingresar a esa sala. ¿Sabe por qué? Porque como era víspera del Sabbat y estaban en medio de la celebración de la Pascua, el hecho que ingresaran esa sala, una sala gentil, se podían contaminar. Estaban preocupados de no contaminarse para celebrar la Pascua, pero no tenían ningún cuidado para de manera engañosa acusar falsamente a Jesús. Con justa razón, siempre los antiguos profetas denunciaron la hipócrita religiosidad del pueblo de Dios, en particular de sus autoridades. Muy de mañana, habiendo tenido todo consejo, todo el concilio, lo llevaron ante Pilato. Posiblemente lo que ya habíamos comentado, en esta sesión buscaban el mejor argumento para acusar de manera efectiva a Jesús. El sumo sacerdote lo había acusado de blasfemia, pero ante la legislación romana eso no tenía ningún valor en términos de merecer la muerte. Por lo tanto, tenían que cambiar el argumento, la sentencia. Tenían que ponerse de acuerdo. ¿Qué vamos a decirle al gobernador romano, a Poncio Pilato, que este hombre ha hecho para que realmente merezca la pena de muerte de acuerdo a la legislación romana? Llevan a Jesús ante Pilato. La intención era apresurar la muerte de Jesús, también para que la muchedumbre, la gente, la multitud no se diera cuenta de esto y pasara inadvertido cuando ya la sentencia se hubiese dictaminado. No querían un levantamiento del pueblo, porque recuerden que el pueblo tenía el favor de Jesús. Era admirado, era querido, era incluso visto como posiblemente el Mesías que ellos esperaban. Habían visto cómo Jesús había hecho misericordia, el favor con el pueblo, sanando enfermos, echando fuera demonios, alimentando a una multitud hambrienta. Siempre Jesús se había comportado de manera compasiva con la gente. Y por lo tanto no querían tener ningún problema con un posible levantamiento del pueblo a favor de Jesús. Por lo tanto querían hacer todo de manera rápida. Para entender de mejor manera lo que estamos viendo, recuerden que en Juan capítulo 18, los versículos 29 al 30, Juan explica con más detalle lo que está ocurriendo. Llegan al pretorio, a la sala donde se encuentra Pilato. Todos estos edificios estaban muy cercanos uno del otro. Era la fiesta de Pascua, por lo tanto Pilato estaba ahí para evitar cualquier levantamiento de grupos insurgentes, para que todo se llevara con normalidad. Estaba Herodes, otro gobernador de la provincia de Galilea. Estaban todas las autoridades en Jerusalén. Entonces, como los judíos no entran a la sala para no
contaminarse, es Pilato quien sale a encontrarlos. Y Pilato les dice, ¿de qué acusan a este hombre? Y ellos respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Te lo traemos porque es una persona que merece rápidamente la muerte. Pero no conocía realmente Pilato al principio las reales intenciones, porque si seguimos leyendo en este capítulo de Juan, Pilato les dice, de alguna manera, no me molesten a mí. Ustedes lo pueden juzgar con su propia legislación. Para eso nosotros le hemos dado cierta libertad a ustedes, para que juzguen sus propias cuestiones. Pero es ahí donde ellos le dan a entender que se lo traían porque merecía la muerte y ellos no tenían la autoridad legal para dar muerte a nadie. Pero de esa manera se cumplirían las palabras de Jesús. Porque recuerden que en medio de esta falsedad, de esta podredumbre de cómo actúa el ser humano en determinadas ocasiones, estaba escrito que Jesús tenía que morir de una manera particular. Debía ser colgado en un madero. Entonces formulan su acusación teniendo mucho cuidado en poner todo el énfasis ya no en que es una acusación por blasfemia, o sea, una acusación de tipo religiosa, sino que tiene que ver con un aspecto político. Hay pretensiones en este Jesús, dicen ellos. Y eso lo recalca y lo declara con mayor detalles el libro de Lucas en el capítulo 23. Si vamos al versículo 2, dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Primera acusación. Segunda acusación, que prohíbe dar tributo a César. Tercera acusación, y dice que él es un rey. ¿Alguna vez en toda la actividad de Jesús, él fue un hombre insurgente que llamó a las armas al pueblo de Israel para que se levantara contra el imperio romano? Nunca, nunca. ¿Dijo que no había que tributar, dar los impuestos a César? Nunca. Dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora veamos quién es este hombre, Pilatos. Porque en el lenguaje coloquial nuestro podríamos decir que Pilato tampoco era de los buenos trigos. Era de esos malos políticos, un político corrupto, sagaz, que buscaba su propio beneficio. Mientras él estuviera tranquilo, lo demás no le interesaba. Pilato fue nombrado por el emperador Tiberio como gobernador de la provincia de Judea. Como gobernador romano, la principal preocupación de Pilato era la de mantener la ley y el orden. A como diera lugar, a mí no me moleste nadie. Y para conseguirlo estaba dispuesto a ser implacable y aplastar cualquier rebelión o amenaza de rebelión. Incluso si a los que acusaba eran inocentes. Le daba lo mismo. También era conocidísimo, según los historiadores, algunos historiadores de la época, su odio por los judíos. Odiaba a los judíos. En más de alguna ocasión, al parecer, lo habían acusado ante el emperador, que no gobernaba con justicia, y eso le había traído problemas. Por lo tanto, odiaba a los judíos. Por su parte, los judíos también lo odiaban. Él
al ver el desprecio con que los trataba y por el hecho de ser el máximo representante del Imperio Romano que los había conquistado, para los judíos era su enemigo. Estaban bajo el Imperio Romano y por lo tanto ningún judío en términos generales sentía simpatía por los romanos. Era recíproco. Y esa animosidad, esa odiosidad era permanente. Ambos grupos sospechaban el uno del otro. No confiaban. Esa era la relación tirante entre ambos. Ahora, a medida que nosotros vamos leyendo, nos vamos a ir dando cuenta que la actitud inicial de Pilato cuando está frente a Jesús es una mirada de aquí me traen a un judío más, como muchos. No tiene ninguna apariencia de ser un revolucionario o un rey, como ellos dicen. Su mirada es con menosprecio, con desdén, sin ningún tipo de interés. No le interesa tener un proceso formal con este hombre. Además, no sentía ninguna simpatía por los sacerdotes, porque sabía que eran tan oportunistas como él. Siempre ambos grupos cuidando su metro cuadrado. La Escritura no lo dice, pero el relato posiblemente nos permite deducir algún tipo de teoría. Y quizás en su pensamiento, dado esa sospecha mutua, ¿cómo es posible, podría haber pensado Pilato, que sean los mismos líderes religiosos de Jerusalén, mis enemigos, los enemigos del Imperio Romano, que tuvieran esta facilidad, este celo por entregar a un compatriota de ellos que se consideraba rey? Por lo menos parece sospechoso, porque ellos siempre protegían a este tipo de gente. A los sacerdotes, de alguna manera, siempre que esto no les causara problemas, les interesaba salir del yugo del Imperio Romano. Por lo tanto, ellos no iban a ser los que iban a denunciar a un sedicioso, a un insurgente, a un terrorista. ¿Por qué ahora vienen a mí a entregarme a este hombre como un insurgente, un sedicioso? Pilato no dudó por un momento que la preocupación que a lo largo del proceso manifestaron por defender los intereses de Roma era falso. Absolutamente falso. ¿Ustedes creen que Pilato era tonto? ¿Que se iba a tragar de buenas a primera? ¿Que el interés de los sacerdotes, de las autoridades, era someterse a César, proteger cualquier sedición del pueblo romano? Eso no cabe en la cabeza de ninguna persona que piensa de manera lógica. Así lo dice Juan, el capítulo 19, versículo 15. Así que decide él interrogar a Jesús de manera personal. Antes de realizar cualquier sentencia, yo lo voy a escuchar. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Es verdad lo que dicen tus acusadores? Lo primero que el gobernador hizo después de escuchar las acusaciones y tener delante de él a Jesús fue preguntarle directamente si era el rey de los judíos. Aunque dijimos al principio lo mira con desdén, un judío que no
parece un rey, dudaba, es cierto, de las reales intenciones judías. Pero aunque su actitud inicial hacia Jesús pudo haber sido un tanto negativa, fue cambiando. Y ya tuvo el deseo de escucharlo. Le llamó la atención la forma en que Jesús enfrenta la acusación. Es un hombre tranquilo, es un hombre, una persona que tiene dominio de la situación, es un hombre que guarda silencio mayormente, no se defiende, y eso a Pilato le comienza a llamar la atención. Siente en algún momento admiración de Jesús. ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué guardas silencio? Empieza a sentir un profundo interés por esta persona. Es más, a medida que esto va ocurriendo y se va sabiendo la noticia, en Mateo el capítulo 27 se nos dice que incluso la esposa, cuando sabe de esto, dice: por favor, no tengas nada que ver con esta situación. Este hombre es un hombre justo. Yo he tenido toda la noche sueños y pesadillas que me indican que algo malo está ocurriendo. Es más, en el capítulo 18 de Juan se nos habla que en un momento determinado los acusadores le dicen: este se hace llamar Hijo de Dios. Y dice la Escritura que Pilato sintió miedo. Debe haber habido una serie de emociones que se iban cruzando en la persona de Pilato. Quizás era un hombre muy pagano que creía en muchos dioses y por lo tanto el encuentro de Jesús, la puesta en escena de cómo Jesús enfrenta la situación, de cómo responde, de cómo guarda silencio, de cómo la esposa y los sacerdotes le van entregando información, empieza a sentir profunda admiración, pero también temor y miedo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué tanto interés de acusarlo y de querer la muerte de este hombre? A partir de eso, Pilato de alguna manera intentará librar a Jesús de la muerte. Y en el libro de Lucas, el capítulo 23, va a dar detalles de esta situación, y Mateo, el capítulo 27, también nos va a entregar algunos detalles. Finalmente Pilato les dice: yo no encuentro ningún delito que haya cometido que sea digno de llevarlo a la muerte. No encuentro. Así lo establece. La segunda ocasión tuvo lugar cuando Jesús fue traído nuevamente después de ser interrogado por Herodes. Recuerden que Pilato en algún momento escucha que Jesús es Galileo y dice: aquí está la mía. Se lo voy a enviar a Herodes porque él es el que gobierna esa región. Y como Herodes estaba ese día en ese lugar, se lo lleva. Herodes lo interroga y dice: ¿para qué me traen este hombre? No hallo que haya cometido ningún delito. Y se lo devuelve a Pilato. Y la tercera ocasión, cuando de alguna manera en su maniobra política trata de librar a Jesús, es cuando se lava las manos y dice: inocente soy yo de la sangre de este justo. Si ustedes quieren matarlo, allá ustedes. Pero yo no voy a entrar en pactos con ustedes porque evidentemente este hombre no ha cometido nada que sea digno de muerte.
Entonces Pilato de alguna manera entiende y está convencido de que Jesús es inocente. Y en sus maniobras trata de librar a Jesús. También nos podríamos preguntar, ¿por qué ese cambio de opinión? ¿Por qué tiene esa disposición? Tampoco lo sabemos. Quizás su odio era más fuerte, mucho más profundo contra sus adversarios políticos y no les quería dar la razón a ellos, simplemente para mostrarles su desprecio. O quizás realmente, al estar frente a la persona de Jesús, le provocó una reacción tan fuerte en su conciencia que se dio cuenta que estaba cometiendo una injusticia. ¿Por qué no tuvo la misma reacción contra otros a los que había mandado a la muerte? Porque estaba convencido de alguna manera, ya sea que habían cometido delito por la cual merecían la muerte, o simplemente los mandaba a matar, a crucificar, porque le provocaban un problema de tipo político a él. Pero con Jesús fue distinto. Su conciencia, su corazón no estaba tranquilo. ¿Eres el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo dices. Tú lo acabas de decir. Y esto amplía y confirma a Jesús declarando que era el rey. Pero de acuerdo a las declaraciones, a la explicación de Jesús de qué tipo de rey él era, Pilato llegó a la conclusión que no era un rey que entraba en conflicto con el Imperio Romano y por lo tanto no era digno de muerte. Mi reino, dijo, no es de este mundo. Mi reino no tiene ejércitos, no destruye a otros reinos, es de otra realidad. Para eso he venido y para eso voy a morir, aunque tú no quieras, porque sabes que es injusto. Quizás en ese momento los principales sacerdotes estaban oyendo la conversación de Jesús y Pilato, o más bien el interrogatorio de Pilato a Jesús, porque en la mayoría de los casos Jesús guardó silencio. Y quizás los sacerdotes empezaron a incomodar, a desesperar. Pilato no quiere ejecutar la sentencia. Y empiezan a acusar a Pilato, que si no lo sentencia, lo van a acusar ante el emperador, porque cualquiera, dicen, que se va en contra de César es enemigo de César y por lo tanto tú estás avalando la actitud de este hombre. Y es ahí donde se le mueve el piso a Pilato. Dijimos, es un político. No como todos los políticos, porque hay políticos que son fieles a sus convicciones, honestos en su manera de actuar, pero la historia nos enseña que a lo largo de todo este acontecer histórico han habido gobernadores, han habido políticos, han habido autoridades que siempre cuando se ven en este tipo de situaciones donde tienen que actuar con justicia, pero sus intereses pueden tener problemas, cambian. Y Pilato entonces dice, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? No quiero ser acusado ante el emperador y que me saquen. Se me va la vida. Todos los privilegios que tengo como gobernador.
prefiero, si es posible, que éste muera, pero no tener problemas con esto, aunque los odio a muerte, me están causando problemas. Pero recuerden que en medio de este juicio falso también, de esta situación, Dios está en su trono. Él es el soberano. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir. Ahora, no piense ni por algún momento que la soberanía de Dios, el decreto de Dios, de lo que Dios estableció antes incluso que este mundo fuera creado y que ya estaba determinado que iba a ocurrir, eso significa que el hombre no es responsable. Porque no quiere decir que Dios determina y coacciona la voluntad y la libertad del hombre para que el hombre actúe de acuerdo como Dios quiere y no a lo que el hombre quiere hacer. No es que Dios haya venido a la mente de estos hombres y haya dicho: voy a coaccionar su voluntad para que se cumpla lo que he dicho. De ninguna manera. Ellos actuaron libremente. Sus decisiones fueron absolutamente no coaccionadas. Actuaron en total responsabilidad de lo que ellos estaban haciendo. Ellos sabían que estaban actuando mal. Pero por un lado, en medio de la situación pecaminosa, la actuación desleal de estos hombres, la palabra de Dios se tenía que cumplir fielmente. 700 años antes de que esto ocurriera, lo que estamos leyendo, Isaías escribió: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En medio de esta injusta acusación, la palabra de Dios se estaba cumpliendo fielmente. La palabra profética que describía quién era el Mesías se estaba cumpliendo en ese momento en la persona de Jesús. No abrió su boca. Ahora, Pilato en algún momento vio una puerta, una ventana para liberarse de esa situación. Y en la celebración anual de la Pascua, que era una vez al año, Pilato tenía como costumbre libertar a un preso que el pueblo elegía. Y en esta ocasión dijo: bueno, hay un preso, un terrorista, un sedicioso, que junto con sus amigos se había levantado y había asesinado a algunas personas, los habían capturado y Barrabás estaba a la espera de ser crucificado. Probablemente no lo sabemos, pero la cruz en donde fue crucificado era de Barrabás. Y Pilato dijo: esta es la mía. Coloco a Jesús, coloco a Barrabás y espero que el pueblo elija. Lo más probable, dijo él, el pueblo va a elegir a Jesús y con eso me quedo tranquilo. Jesús también había sido acusado de lo mismo que Barrabás, pero la acusación era totalmente falsa. Es evidente que Pilato de alguna manera quería liberar a Jesús. Él sabía que la razón por la que los principales sacerdotes habían entregado a Jesús era porque le tenían envidia. Así lo dice el versículo 10 que acabamos de leer. Y además su conciencia no estaba en paz y quería tranquilizarla.
Pero nunca Pilato se esperó la reacción de la gente. Es realmente impresionante la repugnante hipocresía de los principales sacerdotes. Influyeron sobre la multitud, empezaron a gritar: queremos que Jesús sea crucificado. Él es elegido nuestro. Y el pueblo empezó a gritar: crucifícale, crucifícale. Queremos que Barrabás sea libre y Jesús sea crucificado. Acusando a Jesús de traición contra César, incitando al pueblo que liberaran a Barrabás. Miren, no sé si se han dado a mirar este detalle. Supuestamente, las autoridades judías tenían un celo tremendo por que nadie se levantara contra el gobernador romano. ¿A quién estaban liberando? A Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Había sido culpable. Las pruebas estaban en contra de él. Era un sedicioso. Se había querido levantar contra el Imperio Romano, pero para las autoridades judías eso les dio lo mismo. Queremos que Jesús sea muerto. Una falsa religiosidad, injustos, hipócritas, manipuladores. Ahora, eso no quiere decir que la multitud sean ovejas sin criterio y que ellos no son responsables de sus actos. Hace 6 días atrás, hace algunos domingos atrás, vimos como la multitud gritaba cuando Jesús entró: ¡Hosana! Este es el Mesías, este es el que esperamos. Lo querían levantar como un rey. No pasaron ni 6 días y ahora están gritando que lo crucifiquen. Muchos de ellos quizás habían visto cómo Jesús había sanado, cómo había echado fuera demonios, cómo había alimentado a la multitud. Habían sido expuestos a las sanidades y a los milagros de parte de Jesús y ahora estaban gritando que lo crucifiquen. Eran responsables de su decisión. Y otros quizás no gritaban, pero guardaban silencio. Y ese silencio también mostraban una culpable indiferencia. Y aquí es donde vemos que Pilato termina cediendo. ¿Usted ha visto alguna vez que un juez pregunten a quién quieren culpar? ¿A los propios acusadores? Cuando uno asume un cargo de responsabilidad, asume los beneficios y las responsabilidades. Y es eso lo que hoy día se llama como la crisis de justicia en nuestro país, la crisis de seguridad. Porque no asumen su responsabilidad, simplemente quieren los beneficios del cargo, pero no quieren asumir los costos, no quieren asumir las responsabilidades. Pilato en algún momento quiso librar a Jesús, tuvo buenas intenciones, pero cuando vio amenazada su seguridad, dijo: ¿qué hago? Le pregunto al pueblo, le pregunto a las autoridades: ¿a quién quieren librar? Un juez nunca está para eso. Un juez no está para dejar contento al mundo, a todo el mundo. Un juez está para aplicar la ley y hacer justicia. Y eso es lo que esperamos de nuestras autoridades. Que hagan justicia, que apliquen la ley. Muchas veces la aplicación de la ley trae sus consecuencias. La Escritura lo dice. El que a hierro pelea, a hierro tiene que esperar morir. Esa es la aplicación de la ley justa. No se puede esperar otra cosa. No se pueden esperar interpretaciones ideológicas de cómo ejecutar la ley. La ley tiene un sentido natural y ese sentido natural es el que debe ser aplicado.
Pilato debía morir en sus convicciones, y si encontraba a Jesús libre de toda culpa, debía haber ejecutado esa sentencia. Pero no quería tener problemas con el emperador, porque tenía miedo que lo acusaran de que estaba avalando a un sedicioso. Y por lo tanto su decisión fue agradar a los judíos, lo que llevó a condenar a un inocente. Para ir terminando, es verdad que Pilato quedó impresionado con la persona de Cristo. Llegó a estar convencido, y yo creo que murió convencido de que había dado muerte a un inocente. Pero al final no bastan las buenas intenciones. Se dio a la voluntad de los líderes judíos. Estaba dispuesto a librar a Jesús, pero solo mientras que su posición no se viera amenazada. Y cuando escuchó a los judíos decir que si a este suelta no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone, Pilato vio su propia seguridad en peligro y decidió entregar a Jesús, a pesar de que sabía que estaba cometiendo una injusticia. Aunque en ese momento aparecen como responsables en primer lugar Judas, inicialmente los líderes judíos, Pilato en representación del Imperio Romano y el mundo gentil, y la multitud presente, no debemos olvidar qué es lo que nos quiere enseñar Marcos, qué es lo que el Evangelio quiere decirnos con toda esta situación. Y lo que refleja el Evangelio, lo que refleja esta enseñanza es el comportamiento del ser humano en contra de Dios. Sea religioso, sea rico, sea pobre, sea intelectual, el hombre en su ser interior no ha cambiado. Actúa y ha actuado siempre de la misma manera. Está en contra de Dios. No busca a Dios. Sigue presente en distintos grados la envidia, la mentira, la codicia y tantas otras cosas. Y eso se manifiesta en nosotros. Es una realidad con la cual tenemos que convivir. Pablo lo dice de manera clara en Romanos capítulo 2. Dice: tú eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. En esta ocasión, en este relato, lo que estamos viendo es el Evangelio mismo. El inocente toma el lugar del culpable. Este es el Evangelio. El Evangelio es sustitución. Porque Barrabás de alguna manera representa a cada creyente en Cristo que es liberado porque Jesús tomó su lugar. Hay una frase famosa de Lutero, dice: Señor Jesús, tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Has tomado sobre ti todo lo que soy y me has dado y cubierto con todo lo que tú eres. Tomaste sobre ti lo que tú no eres y me diste lo que yo no soy. En definitiva, fue un glorioso intercambio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es verdad, hoy celebramos la Navidad. Quizás muchos digan: no es el momento para hablar de la previa crucifixión de Jesús. Es el nacimiento de Jesús, hecho hombre en la persona, ¿cierto? El nacimiento de Jesús es Dios hecho hombre en la persona de Jesús. Nació en un pesebre y esa es la ocasión, celebramos la Navidad. Pero la razón es porque necesitábamos un Salvador. Dios nos regaló su Hijo por gracia y ejecutó el castigo por nuestros pecados. Él pagó voluntariamente el precio completamente. La deuda está cancelada. Navidad es nacimiento
es la celebración, pero la razón es la cruz. La muerte de Cristo en lugar nuestro. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.